A día de hoy, el término caviar se ha convertido en un arma política que ya no distingue de ideologías. Tanto la izquierda como la derecha lo usan, y su significado parece abarcarlo todo sin quedar del todo claro. En medio de este contexto, en la última feria del libro, se abrió un espacio de debate. Por eso, hoy Eduardo Darjant estará con nosotros en Nexos para comentarlo. Tu libro ha tenido mucho éxito a raíz de la Feria Internacional del Libro y también se ha vendido mucho en las librerías. ¿Crees que se debe también en parte al contexto en el que estamos políticamente? Sí, algo que creo que es muy interesante con el libro es que sale en un momento en que no era el momento de más apogeo del poder caviar, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? Es un momento que es mucho más bajo el poder que podría llamar caviar, pero todo el mundo habla de los caviares, ¿no? Entonces creo que eso fue muy interesante en el desarrollo del trabajo, ver ese fenómeno, ¿no? Que algo que supuestamente era todopoderoso, que estaba en todos lados, que controlaba al poder judicial, que supuestamente imponía su agenda, en la realidad, en el día a día, era un poder inexistente, ¿no? O bueno, inexistente, pero muy debilitado. Y creo que eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? Creo que ha llamado la atención en los lectores y por eso creo que se ha comprado, se ha discutido, es probablemente con el título y con la carátula y con el contenido hubiese vendido bien hace un par de años también, pero en este momento creo que ha sido especialmente atractivo por eso, ¿no? Porque mientras más se habla de los caviares, menos poder caviar hay. Ujú. Y bueno, hablando ya del libro, empiezas explicando un poco el origen del término y cómo ha ido variando. Empezó originalmente, como explicas, como pituco de izquierda, haciendo referencia al pituco de izquierda. ¿Cómo has visto más o menos la evolución del término? Evoluciona, se usa como arma política. Antes se usaba cívicos para hablar de los que fueron parte de la transición de Fujimori, los que participaban en las críticas al Fujimorismo, pero cívicos no tiene contenido de insulto, ¿no? O es un insulto bien monce, ¿no? En cambio, caviar lo que hace es atacar a alguien que tiene un pensamiento más de izquierda, más, ¿no? Más progre, pero diciendo que no entiende a los pobres, o que es muy lejano a ellos, o que vive con un estilo de vida muy lejano a lo que predica, ¿no? Entonces es un insulto, es un ataque. Y comenzó siendo usado para algunos líderes de izquierda con estas características, ¿no? Obviamente desde el lado negativo, digamos, ¿no? O sea, se les quiere asociar con algo negativo. ¿Cómo vas a ser consecuente y de izquierda si en verdad? Y eso, pues, es un arma de diferentes usos, lo que también logra es dividir a esos grupos con los grupos con los que podría aliarse, mostrarlos como fútiles, desinteresados de la gente, alejadas de ella. Es como usar, una doble arma de pituco y a la vez, hipócrita, ¿no? Ese es el pero luego el término comienza a ser usado ya no solamente para algunos liderazgos, sino para un grupo de la población que tenía esas características, ¿no? Ideas más de izquierda, centro izquierda, y ya no pitucos, sino clases medias. En otro momento, con este mismo intento de mostrarlo, usarlo como crítica, se comienza a llamar a los liberales que trabajaban o se vinculaban más a agendas de derechos humanos, ¿no? O sea, esa derecha tipo, ya ustedes son muy jóvenes, pero el diario Perú 21, personas que habían estado en el gobierno, ex tecnócratas, pero siempre con un paso más hacia los temas de libertad de expresión, derechos humanos, ¿no? Y esa derecha también es incluida dentro de Tabear. Eh, y ahí es donde yo mismo también le doy el contenido. Yo creo que para mí ese es el mundo caviar, digamos, ¿no? Este grupo humano, personas, organizaciones, asociaciones de clases medias, porque quien tiene similares ideas, pero viene de abajo y es parte de organizaciones sociales, pues es muy ridículo que le digas caviar, ¿no? No hay algo que te puedo decir de qué caviar hablas, y yo más bien vivo en la pobreza o soy parte de organizaciones más bien populares, ¿cómo no es decir caviar? Entonces, no pega, tiene que ser esta doble característica, ¿no? Este tipo de ideas y clases medias para arriba. Lo que pasa luego, sin embargo, que digo ahí es que poco a poco se comienza a hacer caviar de todo, ¿no? Se comienza a llamar incluso a liberales económicos que eran demócratas caviares, cuando la derecha se pone más dura. Desde la izquierda se le comienza a llamar caviar a todo aquello que sea una izquierda
más urbana, ¿no? Vladimir Cerrón llama caviar a, este, hasta, por ejemplo, hoy por hoy parecería absurdo, pero llama caviar a gente como Aníbal Torres, Betsy Chávez, gente que estaba dentro del gobierno de Pedro Castillo, que los comienza a calificar de caviares para distinguirlos, ¿no? Incluye incluso caviares a empresarios. O sea, ya se vuelve un zafarrancho. Pero lo que yo intento en el libro es decir, bueno, si queremos investigar el poder caviar, si existe, tenemos que delimitarlo. Y mi delimitación es esta que te he dicho, ¿no? Las clases medias y va a la derecha hasta grupos más igualitarios de derecha, que del sentido, no igualitarios, o sea, todo liberal cree en la igualdad, pero que le pone un énfasis a la defensa de derechos, a los derechos humanos, ¿no? Y hacia la izquierda, digamos, llega hasta una izquierda socialdemócrata y luego clases medias para arriba, ¿no? Y eso es lo que yo llamaría caviar, y en esa perspectiva discuto un poco cuál es el poder que han tenido, ¿no? A través del tiempo. Pero que dentro de todo, o sea, la palabra se usa simplemente para diferenciar al otro, al Claro, enemigo. se ha usado como una, ya, mucha gente que no tiene nada ideológico, ¿no? Se habló de la derecha, de la izquierda, pero el ministro actual Santibáñez, cuando era ministro del Interior, como una forma de congraciarse con el Congreso y pedirles el apoyo, decía, yo lucho contra los caviares. Tú que hablas de caviares y en el Ministerio del Interior hace años que no hay pues un grupo caviares, ¿no? Pero sabe que al decir eso busca caerle bien al fujimorismo, a López Aliaga, a Cerrón, ¿no? Es que al final, o sea, con esa palabra defines a tus enemigos, pero también te autodefines a ti. También como que tú estás luchando contra supuestamente esos grupos que también se ponen a tus otros socios políticos, ¿no? Incluso hay un abogado de la derecha que dijo algo así como, bueno, para derrotar a Hitler, los aliados se aliaron con Stalin, como diciendo, para derrotar a los caviares yo me alío con Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces es demasiada vuelta para un grupo que no tiene el poder que se le asigna y que no, que la mayoría de la población no sabe ni quiénes son, o sea, o la mayoría de la población no identifica claramente quién es caviar, qué es caviar, pero sí es un tema de élites, ¿no? A nivel de élites sí mueve, determina, entra al discurso, estos días se ha vuelto a hablar de eso, ya se ha Fuji caviar he escuchado, ya que es el colmo, pues, ¿no? Es como la izquierda acusa al fujimorismo de tener gente que defiende ciertas ideas de Fuji caviar. Pero en el libro también mencionas que es un término que también se da en otros países, como el Sí, sí, es pijo verdad. progre en España o en Sí, ese es Chile. un término que se va a usar como ataque en muchos lugares, a veces al interior de la propia izquierda, es una forma de bajar y atacar a líderes alternativos, ¿no? La izquierda, el lado más popular le dice a estos, tú no eres de verdad de izquierda, o eres un blando, o eres un tibio, y también la derecha lo va a atacar, o va a usar el término caviar como una forma de buscar romper esos grupos de izquierda y decir, ustedes en realidad son hipócritas, no viven de una manera que no es como debería vivir alguien que predica lo que predica, ¿no? Entonces, es un arma de ataque, ¿no? Es un arma de ataque y por eso mucha gente no le gusta que le digan caviar. Hay alguna gente que dice, no, caviar de orgulloso, pero en política eso no es muy útil, salvo que haya un contenido de ironía, ¿no? Yo veo cuando César Hildebrand, que suele tener posiciones maduras, otra cosa en el caviar es que se le acusa pues, de ser tibio, ¿no? De la izquierda, no suficientemente radical. Hildebrand tiene posiciones duras, además, pues tiene una trayectoria larga de privilegios y ninguno. Entonces, cuando dice yo soy caviar, hay un poquito de ironía y le funciona, pero no le funciona a todo el mundo. Y después pasas a hablar un poco a la explicación de este poder, si es de verdad una entidad gigante que mueve todo por detrás, o si, o qué tanto poder hay. No iré punto medio, porque creo que caigo más del lado de decir que es una exageración, ¿no? Pero sí lo que digo es que sí ha existido algo como un poder caviar reconocible, con contornos, con grupos de apoyo y que en ciertos momentos ha tenido fuerza cuando ha logrado vincularse a otras agendas, se ha vinculado a la molestia de la gente en la calle, a los estudiantes, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un poder que no ha tenido base electoral y yo creo que la base del poder en democracia o en regímenes como los que tienen elecciones más o menos democráticos es tener congresistas, alcaldes, representantes, ganar el ejecutivo y tener tu propia base de apoyo, ¿no? Que la puedas movilizar. Que puedas.
cuando el poder está medio prestado de este tipo, depende mucho de tus aliados externos, depende mucho de quién te recibe, dónde puedes poner tus ideas, ¿no? Y lo que digo es que en este mundo, internamente ha perdido fuerza estos grupos, ya no hay ni siquiera caviares en el Congreso, pues habría, con una mano los cuento todos, creo. Pero además de eso, el contexto internacional que le da poder a algunas de las agendas caviares ha cambiado muchísimo, ¿no? Y muy, muy rápidamente, ¿no? ¿Y cómo se sostiene la narrativa de este término de como luchar contra los caviares si es que en realidad no hay un poder real? Porque creo que en algunos casos es necesaria para algunos grupos, grupos que intentan, o sea, para que la política se mueva, para que la política se sienta como algo importante, tienes que tener grandes enemigos, ¿no? Pero si dicen, por ejemplo, que el Partido Morado es un partido caviar y no hay ni siquiera Claro, claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo hace alguien como López Aliaga, que viene de la derecha, para llegar a la población, a las masas, a sectores, digamos, intentando construir la narrativa de que él representa la lucha contra grandes poderes? Si tú vienes del mundo empresarial, para la izquierda es más fácil decir, los grandes poderes están en el empresariado, se puede construir esa imagen, ¿no? Pero si vienes del mundo empresarial es un poco difícil hablar de con quién te estás peleando, y en la política, y más en políticas degradadas como esta, donde no hay, pues, hace años que se ha perdido los espacios de más discusión, de información, los medios no los dan, ¿no? ¿Cómo tienes un atajo para construir eso? Hay un gran poder caviar que quiere imponer su agenda globalista. Entonces, claro, agarras información de aquí y de allá, hablas de la ideología de género, hablas de lo que estamos viendo, los derechos de la mujer que han crecido en estos años, que le ha dado más importancia al tema de violencia contra la mujer. Hay un sector conservador e incluso machista cotidiano que no le gusta, ¿no? Que dice que hay algo raro, me están quitando, ahora todo es violencia, ahora sin, digamos, sin reconocer, pues que sí, que en muchos casos es violencia, que en muchos casos es exclusión, pero que alguien le venga a decir, ah, eso lo han impuesto desde fuera, eso no representa al peruano, y yo voy a defenderte de eso, le da cierta épica, que como digo en el libro, pues no es tan efectiva tampoco, pero sí te permite construir un discurso populista, ¿no? De yo soy el que te defiende contra un gran poder, ¿no? Soros y Gorriti controlan el Perú, dice Vladimiro Montesinos de este nuevo Perú y yo lo puedo detener, ¿no? Eso por la derecha. Y por el lado de la izquierda yo creo que es más una forma de construir la idea de que tú eres la verdadera izquierda, ¿no? Entonces, no solo te peleas contra la empresa, sino te peleas contra los caviares. Y además, en el caso de Cerrón, la pica que yo creo que tienes, porque no le dejaron meter a su gente a lo bestia en el Estado, que era lo que quería, ¿no? Sino que todas esas agendas caviares, la llama él, de meritocracia, de requisitos para los puestos y todo lo demás, era una forma de controlar el deep state y el Estado, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus razones para el odio, porque sí hay ciertos poderes caviares y ciertas ideas caviares que están, pero claro, la narrativa política es utilitarista, la aguja. Y luego hay mucho pragmático que le cae bien la etiqueta para buscar el apoyo del fujimorismo, de Cerrón y de otros, ¿no? Pero ese es yo creo que César Acuña no vive pensando en caviares, ¿no? Pero sabe que el día de mañana puede decir caviares para que los otros lo quieran, ¿no? Y bueno, también como mencionas, es un poco también por el declive, o sea, influye un poco el declive del progresismo en el mundo en general, ¿no? Sí, las ideas y sobre todo el contexto democrático mundial, ¿no? No solamente por el surgimiento de China, que no es que sea una fuerza antidemocrática, sino no se mete con tu política interna, ¿no? No le importa. Hay agendas que no le va a dar ninguna importancia, no te voy a estar ni poniendo checks ni evaluándote de acuerdo a esas agendas, pero también el surgimiento de populismos en Europa y en Estados Unidos especialmente, ¿no? Entonces, muchas de las agendas en que se sostenían algunos de estos actores y todo han caído, ¿no? Y bueno, de ahí pasas un poco a hacer una crítica sobre los caviares, ¿no? Y bueno, una de las cosas que mencionas es la incongruencia un poco de los caviares, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que haces? Creo que es una crítica que se podría hacer a los pitucos en el Perú, ¿no? Pero que en el caso de los caviares tiene un componente adicional, que es que supuestamente tú sí eres consciente de esas cosas, ¿no? Entonces, si yo te digo, ah, un pituco es alguien que no es consciente de su privilegio y habla de la libertad y de este, lo que es injusto y lo que los pobres deberían hacer y cómo el esfuerzo vale, tú dices rápidamente, ah, ese es un pituco que está desconectado, ¿no? Pero cuando ves actitudes
signos, formas de acción, de bien de una persona que dice y que sabe y conoce y reconoce la importancia de combatir la desigualdad, entonces como que cae mal, ¿no? Y más cuando esto viene acompañado de hábitos diferenciados, o una cosa muy complicada, ¿no? No es una situación fácil, pero muchas de las agendas caviares atacan problemas reales nacionales, pero en muchos casos pueden leerse como agendas para defender cosas que tú ya tienes, ¿no? Entonces, cuando dices: "Hay que acabar con el oro ilegal", o las universidades Bamba, tú dices: "Claro, porque de alguna manera, este, tú no dependes del trabajo que da el oro ilegal", ¿no? El oro ilegal no son solo mafias, sino trabajo que le da la gente, o tú no, para ti no es un problema pagar un poco más el transporte público, para ti no es, tú ya tienes acceso a universidades de calidad. Eh, Se puede leer, no digo que lo sea, pero se puede leer como una defensa de privilegios, ¿no? De tú ya tienes acceso a eso y por eso te pones a hablar de las otras cosas como que sean, O sea, por eso mencionas que se puede ilegales, ver desde muy informales. arriba, desde Se el... puede ver desde muy arriba y la gente de abajo puede perseguirlo como viendo desde muy arriba. Eso no quiere decir que no haya razón en muchas críticas, ¿no? O sea, yo creo que las críticas al transporte informal e ilegal y existe o formal de muy baja calidad, o las críticas a las universidades Bamba son críticas completamente válidas. Yo las comparto. Lo que me refiero es que la forma en que se presentan y la forma en que se perciben pueden llevar a esta diferenciación y desigualdad que molesta, ¿no? Y también menciono pues algunas conductas más fútiles, ¿no? Que pueden pues chocar en un país de amplia desigualdad donde sí se parece más a Tituco o al, pues ese término nuevo que se está ahora, ¿no? Blanco se está usando, ¿no? Como yo vengo a explicarte por qué tú eres pobre, ¿no? ¿Con qué derecho vienes a decirme que porque yo soy pobre? Y otra cosa también creo que ya es más polémico porque creo que viene un poco con ser caviar, ser crítico de temas de medio ambiente, la forma en que actúan las empresas en el territorio. O sea, yo no criticaría a alguien por tener una posición crítica de esas cosas, pero sí muchas veces se ve como una crítica sin opciones, ¿no? O sea, está muy mal esto, está muy mal esto, está muy mal esto, pero bueno, para un grupo humano que vive de los excedentes de la actividad económica, porque se dedica muchas veces al arte, a la consultoría, a la creación, a la pareciera importante decir, bueno, pero ¿cómo balanceo algunas de estas críticas con propuestas para, para que haya más trabajo, para que haya más cosas, ¿no? Entonces ahí también creo que a veces cae antipático. Y, bueno, y por supuesto también hay razones por las que el caviar cae antipático, pero que creo que son parte de la necesidad de creer en algunos valores que son muy útiles e importantes en el Perú, que es con lo que intento terminar el libro, ¿no? Decir, pues sí, vas a caer antipático probablemente si demandas que las Fuerzas Armadas vayan a procesos por violación a los derechos humanos, porque hay gente que apoya a las Fuerzas Armadas, pero eso es parte de tu posición política, ¿no? Ahí no creo que podamos hablar de errores o críticas caviares, sino es más bien pelear en una serie de temas que no siempre son los más populares en un país como esto, ¿no? Entonces también el libro termina diciendo, pero fíjate, estas agendas que son importantes, meritocracia, anticorrupción, derechos humanos, están ahí en parte porque existe ese grupo, ¿no? Si no existiera ese grupo, probablemente los otros ya te hubiesen comido, ¿no? Entonces, O sea, la importancia de una agenda reformista. la agenda reformista y que si te importan esos temas te des cuenta que quien los ha mantenido vivos y en agenda no han sido aquellos que dicen excesos en la persecución de la corrupción por parte de la caviar fiscal, ¿no? No, si fuera por ellos no habría ningún tipo de proceso penal, ¿no? De corrupción ni de nada, ¿no? Entonces, sí, por ahí va un poco o sea, una crítica, pero también una mirada a qué es lo que te da ese mundo caviar sin el cual probablemente no habrían esas agendas, ¿no? Bueno, Eduardo Darían, escritor, autor del libro Caviar, muchas gracias por tenerte No, muchísimas gracias por leerlo, por discutirlo y nada, es un gusto que el libro haya provocado tanta conversación. y felicitaciones también por el éxito que ha tenido. Gracias.